La tormenta casi había borrado las huellas cuando lo vimos. Un pastor alemán, sin correr ni esconderse, simplemente parado en la puerta como si no tuviera otro sitio donde estar. La nieve caía a su alrededor en espesas y susurrantes cortinas, asentándose en su lomo, cubriendo sus orejas y aferrándose a los largos pelos de su cola. No se la quitó de encima. No se movió en absoluto. La luz del interior de la cabaña proyectaba un resplandor dorado en el umbral, pero él se quedó afuera, como si el calor ya no le perteneciera. Su pelaje estaba empapado, los hilos enmarañados y pesados, su cuerpo temblaba no solo de frío, sino de algo más profundo, algo que se había grabado en sus huesos mucho antes de que llegara la nieve. Alrededor de su cuello colgaba una cuerda, deshilachada en un extremo, rígida por la humedad y manchada con algo que me revolvió el estómago antes de saber qué era. No era solo vieja. Fue deliberada. Y no se había roto sola. Levantó la vista cuando me acerqué, pero no se inmutó. Sus ojos se encontraron con los míos, ámbar, vidriosos, abiertos, y en ellos vi el silencio que solo surge cuando te traiciona lo único que creías que nunca te haría daño. No era solo un perro perdido. Esta era una historia por descubrir. Una herida que simulaba ser un cuerpo. Y antes incluso de que lo metiéramos, sabía una cosa con absoluta certeza. Alguien le había hecho esto a propósito. Y cualquiera que fuera la razón por la que ataron esa cuerda, no esperaban que sobreviviera. Globo terráqueo que muestra Europa y África. Antes de continuar, cuéntanos, ¿desde qué parte del mundo estás viendo esto? Nos encanta ver a esta familia de rescate crecer en todos los países, idiomas y corazones. Cuéntanoslo en los comentarios. Y ahora sigamos a este chico hacia la calidez y la verdad que ha llevado consigo a través de la tormenta. Se llamaba Daniel y no había planeado quedarse en la cabaña tanto tiempo. Había venido al bosque en busca de paz, para aislarse del mundo, para intentar comprender cómo el dolor podía extenderse tanto sin partirte en dos. Habían pasado 4 meses desde el accidente. Desde que su hermano Caleb no había regresado a casa de la misión de rescate para la que ambos se entrenaron. Desde la llamada que le dijo a Daniel que nunca podría despedirse. La cabaña había sido su refugio compartido una vez, un lugar para el silencio, la nieve y las historias contadas bajo la tenue luz del fuego. Ahora era solo Daniel. Y el silencio comenzaba a sentirse como un peso que ya no podía soportar. La tormenta se había acercado más rápido de lo esperado, cubriendo el bosque con un silencio denso que hacía que todo pareciera aún más lejano. Daniel acababa de apilar la última leña cuando divisó la silueta a lo lejos, lenta, inestable y casi oculta bajo la nieve que caía. Al principio pensó que era un animal salvaje. Pero a medida que la figura se acercaba, vio las inconfundibles orejas, la inclinación de los hombros, los pasos arrastrados de algo que llevaba corriendo demasiado tiempo. El perro no ladró. No gimió. Simplemente avanzó hasta llegar al borde del porche y se detuvo. Respiraba entrecortadamente con las costillas subiendo y bajando bajo el denso pelaje. Daniel abrió la puerta lentamente sin saber qué pasaría, pero el perro no se movió. Se quedó allí, mirando hacia arriba con ojos que formulaban una pregunta que nadie más había respondido. Daniel se hizo a un lado y dejó que el calor del fuego se extendiera por el umbral. Solo entonces el perro dio un paso vacilante y se desplomó sobre la alfombra del interior. Daniel se movió rápido, agarrando toallas, agua tibia, mantas viejas, cualquier cosa para devolverle el calor al cuerpo congelado del perro. Trabajaba sin pensar, concentrado solo en el lento y rítmico subir y bajar del pecho del pastor. La cuerda fue lo último que tocó. Estaba tensa, húmeda, con una costra de barro y algo más oscuro. Al alcanzar el nudo, el cuerpo del perro se tensó, ni un gruñido, ni un chasquido, solo un suave estremecimiento que hizo que Daniel se detuviera. «Está bien», susurró. «Ya estás a salvo». El nudo se desprendió lentamente, dejando al descubierto piel en carne viva bajo el cuello. Había cicatrices profundas, cicatrizadas de forma irregular, de esas que no se producen por juego ni por accidente. Daniel envolvió al perro con cuidado en una manta y se sentó a su lado. El peso de lo que acababa de ver comenzaba a asentarse en su pecho. El fuego crepitaba. La nieve seguía cayendo. Y el silencio regresó, esta vez no vacío, sino expectante. Por la mañana el perro seguía allí, acurrucado sobre la alfombra, con los ojos entrecerrados y las orejas moviéndose con cada sonido.
Daniel se movía lentamente por la cabaña, en silencio y en voz baja. Cuando por fin puso un cuenco de comida y agua cerca, el perro levantó la cabeza, pero no se movió para comer. No era miedo. Era cautela. De esas que te dan algo y luego te lo quitan. Daniel no insistió. Se sentó al otro lado de la habitación y observó. Y después de lo que parecieron horas, el perro finalmente se levantó, cojeó hacia el comedero y comió. Había algo más, algo que Daniel no había notado hasta entonces. Una placa, medio enterrada en el pelaje enmarañado del perro. Estaba envuelta en la misma cuerda, atada firmemente cerca de la base del cuello. Daniel la examinó más de cerca una vez que el perro terminó de comer. La placa estaba rayada y era casi ilegible, pero bajo el óxido y la suciedad, destacaban 2 letras, SP. No sabía qué significaba. Todavía no. Pero fue suficiente para encender una llama en su mente. El perro lo siguió ese día, lenta y cautelosamente, de habitación en habitación. No buscaba el contacto, pero tampoco lo evitaba. Cuando Daniel hablaba, el perro escuchaba. Cuando Daniel se sentaba cerca sin tocarlo, simplemente allí. Y mientras el viento afuera sacudía las ventanas y la tormenta se enroscaba alrededor de la cabaña, Daniel se dio cuenta de algo inesperado. Ya no estaba solo. Pero con eso vino una pregunta que no podía quitarse de la cabeza. ¿Quién había atado esa cuerda? ¿Y de qué había estado huyendo exactamente este perro? Daniel no había querido ponerle nombre. Al principio solo era el del perro, el pastor, la figura tranquila acurrucada junto al fuego. Pero después de 3 días viéndolo ir de habitación en habitación como un fantasma demasiado exhausto para acechar, el nombre simplemente salió de su boca sin previo aviso. Sombra había dicho en voz baja, mientras colocaba un plato de comida fresca a su lado, te mueves como algo a lo que el mundo olvidó aferrarse. El perro no reaccionó. Pero algo en la forma en que levantó la vista, lenta, casi curiosa, hizo que el nombre le pareciera apropiado. A partir de ese momento el silencio entre ellos comenzó a cambiar. Sombra no había tocado el sofá, la cama, ni siquiera la alfombra de piel de oveja que habían dejado junto a la chimenea. Prefería el suelo desnudo, acurrucado, siempre de cara a la puerta. No ladraba. No gemía. Pero siempre que Daniel salía de una habitación, lo seguía. No de cerca, siempre 5 pasos atrás. Cuando Daniel se detenía, Sombra se detenía. Cuando volvía a moverse, el ritmo continuaba. No había correa, ni orden, ni invitación. Solo confianza, frágil, muda, pero creciente. A la 4ª mañana, Daniel abrió la puerta principal para palear la nieve recién caída durante la noche. El frío era intenso, de esos que convierten el aliento en niebla en segundos. Miró hacia la chimenea donde Sombra solía dormir, esperando verlo acurrucado en su postura habitual. Pero la alfombra estaba vacía. Sombra permanecía en silencio junto al marco de la puerta, contemplando la blancura, como si el bosque albergara un hilo invisible del que aún no hubiera terminado de tirar. Daniel no habló. Se hizo a un lado. Y Sombra salió. No salió corriendo. No dudó. Se movía despacio con la cabeza gacha, las patas dejando profundas huellas en la nieve. Daniel lo vio caminar unos 3 metros, detenerse y girar la cabeza. No del todo. Solo lo suficiente para asegurarse de que aún lo veían. Esa fue la primera vez que Daniel me siguió. Caminaron juntos por el borde de la arboleda, pasando el roble partido donde el sendero desaparecía bajo un dosel de ramas cubiertas de escarcha. La nieve crujía bajo sus botas y patas. El viento silbaba suavemente entre los árboles. No se alejaron mucho, solo lo suficiente para que Daniel se diera cuenta de que no era un perro buscando una salida. Era uno que estaba aprendiendo a caminar junto a alguien de nuevo. Al regresar a la cabaña, Sombra dudó en el umbral. Escudriñó la puerta con la mirada. Sus piernas se detuvieron. Y entonces la cruzó como si cruzara hacia algo sagrado. Esa noche Daniel encendió una segunda hoguera en la habitación más pequeña al fondo de la cabaña, una que rara vez usaba, llena de fotos antiguas, botas y mapas que su hermano había clavado en las paredes. Dejó la puerta abierta, el fuego crepitaba suavemente. Sombra entró lentamente con la nariz crispada por el olor a humo y recuerdos, y se echó justo debajo de los mapas, apoyando la cabeza entre las patas.
Su cuerpo se curvaba suavemente, sin tensión, sin vigilancia. Simplemente presente. Más tarde Daniel dejó la cuerda deshilachada sobre la mesa, junto a un bloc de notas donde había estado anotando teorías sobre la etiqueta SP. Había buscado en Internet varias cosas sobre perros desaparecidos, casos de abandono e incluso organizaciones con esas iniciales. No había encontrado nada seguro. Pero una frase se le quedó grabada: Programa Centinela. Se mencionó en un foro cerrado relacionado con adiestradores caninos militares. Una pequeña iniciativa desmantelada de hace más de una década, diseñada para entrenar perros de alta capacidad de respuesta para puestos remotos. La mayoría de las entradas habían sido borradas. Pero un archivo borroso y a medio cargar incluía una fotografía. Un pastor alemán. Silla de montar negra. Ojos color ámbar. Y la misma cicatriz debajo del cuello. Daniel se inclinó hacia adelante, desplazándose y congelando la imagen. No era una prueba. Pero fue suficiente para que se recostara en su silla y mirara la cuerda con un nuevo tipo de silencio. Shadow no había sido simplemente abandonado. Había sido utilizado. A la mañana siguiente Daniel le puso un collar nuevo, de cuero suave, sin metal ni etiquetas. Solo un nombre estampado con cuidado en el interior en letras pequeñas. Sombra. No intentó ponérselo. Lo dejó cerca de la chimenea, junto al cuenco de agua, y retrocedió un paso. Sombra lo olió una vez. Y se acostó a su lado. Esa tarde, mientras el viento arreciaba y las nubes se espesaban, Daniel dejó su abrigo en el gancho junto a la puerta y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Sombra se acercó a él, no cerca ni rápido, pero voluntariamente. Bajó la cabeza al regazo de Daniel, solo un instante. Lo suficiente. Y Daniel no se movió. Apoyó su mano sobre la cabeza del perro, y sus dedos rozaron la línea donde el pelaje se unía a la cicatriz. Él no dijo nada. No lo necesitaba. Porque lo que fuera que se había roto, estaba empezando a sanar. Daniel no pudo dormir esa noche. No por la tormenta ni por el viento que azotaba el techo de la cabaña como dedos buscando su punto débil, sino por el silencio interior. Sombra estaba acurrucado en su sitio habitual cerca del fuego, su cuerpo subía y bajaba a un ritmo que parecía tranquilo, pero Daniel sentía algo inestable bajo la superficie. Esa cicatriz, la cuerda, el SP en la placa, todo formaba un rompecabezas que ya no podía ignorar. Y la forma en que Sombra había recostado la cabeza en su regazo la noche anterior no era solo confianza. Era rendición. Era un perro que revelaba un secreto que jamás podría revelar. Al amanecer, Daniel había tomado una decisión. Tomó una foto de la cuerda y la etiqueta y se la envió a un contacto con el que no había hablado en años, alguien que había entrenado perros de búsqueda y rescate para el gobierno, alguien que le debía un favor. Luego esperó. Preparó café. Volvió a llenar el tazón de Sombra. Salió al porche y se quedó de pie en la nieve un buen rato, dejando que el frío le presionara la cara como una pregunta. La respuesta llegó horas después. Un mensaje corto. Sin saludos. Sin palabras amables. Esa placa no es de civil. Es del programa Centinela. Daniel se sentó lentamente con el corazón acelerado. Respondió: necesito más. La llamada llegó 5 minutos después. La voz del otro lado ya era más vieja, más áspera, pero firme. Cerraron ese programa hace más de una década, dijo. Extraoficialmente. Era clasificado. Despliegues remotos. Unidades de alto riesgo. Sin registros públicos. A Daniel se le cortó la respiración. ¿Había un perro pastor alemán, macho con la marca SP y una cicatriz bajo el collar? Hubo una pausa. ¿Cómo se comporta? Daniel cerró los ojos. Es hiperactivo. No ladra. Sigue, no guía. Tiene ojos entrenados. Se estremece si lo tocan demasiado rápido. Duerme mirando hacia la puerta. Otra pausa. Luego, en voz baja, dijo: esa es una huella de retirada. Fue desplegado. Y alguien intentó borrarla. Daniel no habló durante mucho tiempo. Al colgar, el aire dentro de la cabaña se sentía más tenue, como si las paredes se hubieran retirado.
Se giró hacia Sombra, quien ahora estaba sentado tranquilamente junto a la ventana, contemplando la hilera de árboles. Daniel se agachó a su lado, apoyando la mano en el suave pelaje de su nuca. No te abandonaron, dijo en voz baja. Te descartaron. En los días siguientes Daniel empezó a reconstruir la información, informes de antiguos blogs militares, publicaciones borradas en foros, fotos que habían sido retiradas hacía tiempo pero que se encontraban en archivos en caché. El programa Centinela había sido experimental. Perros entrenados para reconocimiento, vigilancia y protección. Colocados en lugares remotos con mínimo contacto humano. Enseñados a obedecer sin hacer ruido, a retirarse sin dejar rastro. Cuando el programa se disolvió, la mayoría de los perros fueron retirados, adoptados o, según una línea oscura en un archivo censurado, desechados como activos operativos no considerados aptos para la reintegración. Shadow había sobrevivido a algo de lo que nunca debió alejarse. Un hilo del foro en particular llamó la atención de Daniel. Un usuario llamado XSP7 había publicado 5 años antes sobre un centro en el norte de Canadá, un campo de pruebas para el aislamiento por obediencia. El usuario afirmaba haber visto perros atados durante días, rotados entre guías, a los que se les enseñaba no a crear vínculos, sino a servir. El lugar no estaba lejos. 4 horas al noreste. Y algo en él le roía las costillas a Daniel como una respiración contenida demasiado tiempo. A la mañana siguiente empacó provisiones. No dejó ninguna nota. Simplemente llamó a Sombra una vez, y el perro se levantó, caminó hacia la puerta y esperó. El viaje fue largo con una espesa capa de nieve a lo largo de las carreteras, pero Daniel no se dio la vuelta. Llegó a las coordenadas al caer la tarde, unas viejas instalaciones, medio sepultadas por la escarcha y el silencio. La puerta llevaba mucho tiempo oxidada. Los edificios se erguían como esqueletos bajo el peso de 10 inviernos. Pero en cuanto puso un pie en el terreno, Sombra se quedó paralizada. Su cuerpo se puso rígido. Sus orejas se pusieron hacia atrás. Y gimió no muy fuerte pero sí profundo, como si algo enterrado estuviera saliendo a la superficie. Daniel se arrodilló. Ya has estado aquí antes. Sombra no se movió. Se quedó mirando uno de los edificios bajo cuadrado con las ventanas tapiadas y no parpadeó. Entraron lentamente. El aire dentro era frío y viciado, los suelos agrietados. Había cajas en un rincón, cadenas oxidadas en ganchos y una mesa larga con carpetas descoloridas esparcidas. La mayoría estaban destrozadas. Pero una, aplastada bajo un portapapeles metálico, seguía legible. Unidad SP-16. Macho. Pastor alemán. Ciclo de despliegue 4. Desviación de comportamiento, retención del apego. El estómago de Daniel se revolvió. No habían borrado a Sombra porque fallara. Lo habían borrado porque le importaba. Se agachó y colocó una mano suavemente sobre el lomo del perro. Sombra se sentó. Bajó la cabeza. Y por primera vez Daniel no lo vio como sumisión, sino como dolor. Salieron del edificio lentamente. La nieve volvió a caer, como para cubrir lo que se había descubierto demasiado rápido. Sombra no miró atrás. Avanzó paso a paso hacia la luz. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Daniel encendió el fuego y dejó el expediente sobre la mesa. No lo volvió a leer. No le hacía falta. Sombra yacía a su lado, respirando con normalidad y con los ojos cerrados. Y Daniel susurró en el silencio: nadie volverá a utilizarte nunca más. Sombra no respondió. No tenía por qué hacerlo. Él ya lo sabía. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era el silencio de la incertidumbre, ni el de un perro demasiado asustado para confiar. Era el silencio que llega después de una tormenta, el que te permite respirar de nuevo sin darte cuenta de lo mucho que lo estabas reprimiendo. Daniel había dejado de intentar comprender cada detalle del pasado de Sombra. Ya no buscaba nuevos artículos, ya no rebuscaba en los archivos censurados. Ahora comprendía que saberlo todo no cambiaría lo que había sucedido. Pero la sanación, la verdadera sanación, tenía que empezar con la presencia. Y la presencia era lo que finalmente habían encontrado juntos. Sombra se movía con más libertad ahora. Ya no se detenía en cada puerta.
Ya no observaba cada rincón antes de entrar en una habitación. Había empezado a estirarse mientras dormía, no acurrucado con la nariz entre las piernas, sino con las patas extendidas y el pecho abierto. Incluso empezó a dormir toda la noche, ya no se despertaba sobresaltado con el sonido de la leña en la chimenea. El cambio no fue ruidoso ni repentino. Fue silencioso, desplegándose como una flor que solo florece cuando nadie la observa. Daniel lo notaba sobre todo por las mañanas. Sombra se levantaba con él, lo seguía hasta el porche y se quedaba de pie a su lado mientras la tetera hervía dentro. Había dejado de estar detrás de Daniel, de mantener su cuerpo en un ángulo interrogativo. Ahora estaba a su lado, hombro contra muslo, lo suficientemente cerca como para sentir el calor entre ellos. Cuando Daniel se agachó para tocar su pelaje, Sombra ya no se tensó. Se apoyó en él. El punto de inflexión no fue un acontecimiento. Fue un momento. Llegó durante un paseo por el bosque, días después de regresar de las instalaciones. El sendero estaba tranquilo, tallado en los árboles por el tiempo y pasos que ya no resonaban. La nieve se derretía en los bordes, el suelo, blando y respirando, se movía lentamente. Daniel se movía lentamente con una mano en el bolsillo del abrigo y la otra vacía. Ya no llevaba correa. No la necesitaba. Sombra caminaba delante, no muy lejos, rozando el suelo con el hocico y moviendo las orejas con cada sonido. Llegaron a un claro donde el sol se asomaba por una fina abertura entre las nubes, y por primera vez, Sombra corrió. No para alejarse. No hacia algo. Simplemente hacia adelante a toda velocidad, con las patas estiradas y la cola alzada como una bandera finalmente suelta. Daniel observó atónito como el perro, que antes había tenido demasiado miedo de bajarse de una alfombra, ahora corría por la nieve como si nunca lo hubiera sujetado. Sombra retrocedió en círculos, respirando agitadamente y con los ojos brillantes. Daniel se agachó al acercarse y esta vez, Sombra no aminoró la marcha. Se estrelló contra el pecho de Daniel y le presionó la cabeza bajo la barbilla. Daniel lo envolvió con sus brazos sin dudarlo. «Te veo», susurró. «Ya veo quién eres». Esa noche Daniel tomó el collar de la repisa, donde había permanecido intacto. Era sencillo, de cuero suave, sin metal ni etiquetas. Se arrodilló junto a Sombra y se lo ofreció. «No tienes que usar esto. Pero si lo haces, significa que ya no eres un fantasma. Significa que estás aquí». Sombra no retrocedió. Se inclinó hacia adelante y apoyó suavemente la cabeza en el brazo de Daniel. Y con manos que ya no temblaban, Daniel se la colocó alrededor del cuello. A la mañana siguiente, Daniel empacó una pequeña maleta y salió. Era hora de dejar la cabaña. No para siempre. Solo el tiempo suficiente para reincorporarse al mundo. Había gente con la que necesitaba hablar. No sobre las cicatrices de Sombra ni sobre su antigua vida, sino sobre el futuro que se merecía. Cuando Daniel abrió la puerta del camión, Sadou saltó sin orden alguna. El descenso de la montaña fue largo y sinuoso. Los árboles dieron paso a caminos, los caminos a señales, las señales a movimiento. La Sombra no tembló. Se sentó erguido con las orejas erguidas y la mirada firme. Observó el mundo pasar sin miedo. Se detuvieron en un pueblito a 3 horas de distancia, en una clínica veterinaria especializada en rehabilitación de traumas. El personal los recibió con amabilidad. Sadou permaneció cerca de Daniel, pero no se resistió a que lo examinaran. Cuando le limpiaron la cicatriz bajo el cuello, no se movió. Cuando le examinaron las articulaciones y le recorrieron la columna vertebral con las manos, no gruñó. «Él confía en ti», dijo el veterinario en voz baja. «Completamente». Daniel sonrió, no por orgullo sino por gratitud. Antes de irse, el director de la clínica le entregó un expediente. Dentro había un certificado de adopción. La firma estaba en blanco. Daniel no lo llenó de inmediato. Lo colocó en el tablero junto al collar que ahora estaba vacío solo por el momento. Regresaron a la cabaña al anochecer. Sombra saltó de la camioneta y corrió por el sendero, deteniéndose en el porche esperando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería entrar juntos. Daniel se puso a su lado con la mano apoyada en su espalda. «Ya no estás perdido», dijo. «Y yo tampoco». Entraron juntos a la cabaña, el fuego esperando,
las sombras desaparecieron, el silencio ya no era una carga sino un hogar. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero de ese silencio que se siente merecido, como la última página de una historia que había sido demasiado dolorosa para terminar hasta ahora. La cabaña ya no parecía un escondite. Se sentía como algo renacido. El aire había cambiado, no solo afuera, sino entre ellos. Daniel ya no caminaba con cautela. Se movía con libertad, dejaba las puertas abiertas, ponía música suave desde el viejo altavoz escondido en un rincón de la sala. Sombra no se inmutó ante nada. Se movía como si perteneciera a ese lugar, como si el suelo recordara el peso de sus patas y las paredes hubieran estado esperando para repetir el sonido de su cola rozándolas de nuevo. Una mañana, llegó una carta a la oficina de correos del pueblo dirigida simplemente a Daniel, la cabaña cerca de Riepine. No tenía remitente. Dentro había una nota corta, escrita con letra mayúscula y formal: nos enteramos de lo que hiciste. Gracias. Se suponía que nunca saldría adelante. Debajo de las palabras había una fotografía granulada. Una imagen fija en blanco y negro de lo que parecía una grabación de seguridad, Sombra, más joven, con los ojos igual de profundos, atado a un poste bajo un foco. La marca de tiempo marcaba casi 11 años atrás. Daniel sostuvo la foto un buen rato, sin saber si sentir pena o reivindicación. Pero Sombra se acercó y se sentó a su lado, puso su pata suavemente sobre la rodilla de Daniel y miró fijamente el fuego como si comprendiera. Esa noche Daniel no quemó la carta. La dobló y la guardó en la caja con el viejo collar y la cuerda, no para olvidar, sino para recordar lo lejos que habían llegado. La verdadera transformación no ocurrió en momentos dramáticos, sino en los espacios más tranquilos entre ellos. Sombra comenzó a soñar de nuevo. No con las pataditas temblorosas y de pánico del trauma, sino con los gemidos silenciosos y los movimientos de cola de un perro que había empezado a sentirse lo suficientemente seguro como para tener esperanza. Empezó a rozar la mano de Daniel con el hocico por las mañanas, no para pedir comida o algo que necesitaba, sino para expresar su presencia. Empezó a saludar a las visitas, excursionistas lejanos, repartidores, vecinos del camino, no con ladridos ni recogiéndose, sino con miradas curiosas y pasos seguros. Daniel sabía que algo también estaba cambiando en él. Se encontró hablando más, no solo con Sombra, sino con los árboles, con el aire, con el recuerdo de su hermano. Empezó a escribir de nuevo, no informes ni ensayos, sino cartas, historias, pequeñas cosas que le ayudaban a desentrañar el nudo de dolor que había mantenido oculto bajo las costillas durante tanto tiempo. Una tarde, durante un raro tramo de cielo despejado, Daniel llevó a Sombra a un campo que nunca antes habían pisado, amplio, abierto, cubierto de escarcha. Observaron cómo las estrellas emergían, una a una, hasta que el cielo se llenó de ellas. Sombra se sentó cerca, con la cabeza apoyada en la pierna de Daniel. Por primera vez, Daniel habló de Caleb. Le contó todo a Sombra. Lo bueno, lo doloroso, lo inacabado. Habló hasta que se le quebró la voz y el frío le azotó las mejillas. Y cuando se quedó en silencio, Sombra se apoyó en él con más fuerza, su peso firme, firme, como una respuesta. La semana siguiente Daniel recibió una llamada de la misma clínica de rehabilitación que habían visitado antes. Estaban lanzando un nuevo programa de terapia para veteranos con estrés postraumático, un programa que los conectaba con perros que habían sobrevivido a su propio trauma. La directora había oído hablar de Shadow. Había oído lo que Daniel había hecho. Les preguntó si considerarían visitarlo. No como un caso, sino como un ejemplo. Daniel dudó. No porque no quisiera ayudar, sino porque una parte de él aún se preocupaba por lo que significaría exponer a Sombra a más desconocidos, más lugares, más ruido. Pero cuando bajó la vista, Sombra ya estaba de pie junto a la puerta, con las orejas hacia adelante y la cola lenta y firme, esperando. El viaje fue tranquilo. Condujeron por caminos sinuosos, se detuvieron en el lago donde Daniel pescaba de niño y contemplaron el amanecer extenderse sobre el agua. Shadow no iba en el asiento trasero. Viajaba delante con la nariz pegada ocasionalmente al cristal, contemplando el mundo como si fuera nuevo. En la instalación ocurrió algo que Daniel no esperaba. Un joven de 20 y tantos años, retraído, con los hombros encorvados bajo una chaqueta gruesa, entró en la habitación. No habló. Mantenía las manos en los bolsillos. Pero al ver a Sombra se quedó inmóvil.
Cayó sobre una rodilla, sin extenderse, simplemente esperando. Sombra se acercó lentamente, se detuvo y luego apoyó la cabeza en las manos del hombre. La habitación quedó en silencio. El hombre no lloró. No habló. Pero cerró los ojos y todo su cuerpo pareció desplomarse hacia adelante, como si alguien finalmente se soltara. Más tarde el hombre se acercó a Daniel y le dijo en voz baja: «No me he sentido estable en 5 años, hasta ahora». Daniel asintió, incapaz de hablar. Pasaron la noche cerca y regresaron al día siguiente. Sombra se reunió con más veteranos. No hacía trucos. No actuaba. Simplemente existía, tranquilo, presente, silenciosamente poderoso. Y cada vez que alguien se derrumbaba, cada vez que un recuerdo se hacía demasiado fuerte, Sombra estaba allí. Al final de la semana, el director del programa le preguntó a Daniel si consideraría dejar que Shadow se quedara. Daniel sonrió. No estamos destinados a vivir separados. Pero aceptó traerlo de regreso cada mes. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Daniel se quedó de pie al borde del porche mientras Sombra yacía en el césped, con el vientre pegado a la tierra. Las estrellas habían regresado. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que habían cargado y de todo lo que habían liberado. Daniel se volvió hacia el perro que una vez estuvo temblando en la nieve con una cuerda alrededor de su cuello y susurró: «Me salvaste». Sombra no se movió. No necesitaba hacerlo. Porque en su quietud, Daniel lo oía todo. La nieve se había derretido hacía tiempo en los campos para cuando llegó la primavera, pero Daniel aún recordaba cada detalle congelado de aquella primera noche, la forma en que Sombra se había quedado en la puerta, silencioso y tembloroso, como si no estuviera seguro de que el mundo aún tuviera espacio para él. Ahora, mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas abiertas de la cabaña y los pájaros cantaban desde los árboles que bordeaban la propiedad, ese recuerdo parecía pertenecer a otra vida. Sombra yacía tendido en el porche con la cabeza apoyada en las patas, los ojos entornados mientras el viento traía el suave aroma a pino por el aire. Ya no esperaba. Estaba viviendo. Daniel estaba sentado cerca con un libro en el regazo, aunque no había pasado una página en casi una hora. Su mirada se posaba en el perro a su lado, maravillándose no por las cicatrices, sino por lo lejos que habían llegado. Shadow ya no lo seguía de habitación en habitación. Ahora se movía con libertad, seguro, con los pies en la tierra, siempre eligiendo dónde estar porque por fin comprendía que no volvería a quedarse atrás. Se había convertido en algo más que un compañero. Se había convertido en una presencia, tranquila, leal y arraigada en el ritmo del hogar que ahora compartían. La transformación no se produjo en un solo instante. Se produjo en cientos de pequeñas transformaciones, una respiración profunda, una siesta más larga, un suspiro silencioso mientras veía salir el sol. Y para Daniel, la sanación llegó de la misma manera. No con grandes gestos, sino con el regreso de la voz, de la confianza, de la capacidad de sentarse en silencio y sentirse completo. Había dejado de contar los días desde la muerte de Caleb. Había dejado de preguntarse por qué. Porque Sombra le había enseñado que sobrevivir no era el final de una historia. Era donde comenzaba de nuevo. Al caer la tarde y al anochecer, el cielo se tiñó de color, Daniel se agachó y posó una mano sobre el lomo de Shadow. El perro no se movió. Ya estaba en casa. No porque alguien lo hubiera traído, sino porque había decidido quedarse. La historia de Shadow no se trata solo de rescates, sino de lo que sucede cuando alguien decide ver lo que otros intentaron borrar. Perros como él existen en todas partes, con cicatrices silenciosas, esperando no a un héroe, sino una oportunidad. Si esta historia te conmovió, compártela. Apoya a los refugios locales. Abre tu corazón, tu hogar o incluso tu voz. Porque en algún lugar, otro perro yace en el frío sin ladrar ni suplicar, solo esperando ser visto. Y tal vez esta vez alguien estará mirando.